Porque tú lo pediste, el día de hoy vamos a aprender a deshidratar fresas. Acompáñame en el paso a paso. Mi nombre es Tania y esto es Huerto Mexicano. Y obviamente lo primero que tenemos que hacer es recolectar nuestras fresas. Si no tienes fresas en casa, las puedes adquirir en un supermercado o en un mercadito local. Recuerda que si quieres tener tus propias fresas en casa, en este canal ya tenemos un video previo de los cuidados básicos que te dejo en la parte de aquí arriba para que lo veas al finalizar este video. Como paso número 1 vamos a limpiar nuestras fresas, retiramos el tallo, las lavamos muy bien y las ponemos a desinfectar. Algo que debemos tener en cuenta es que para deshidratar tenemos que seleccionar nuestra fruta que esté en perfectas condiciones y que no esté a punto de echarse a perder. Así que seleccionamos en este caso las más grandes porque vamos a hacer unas rodajas. Como les he mencionado en videos anteriores, del tipo de corte va a depender el tiempo de deshidratación. Podemos hacer láminas de fresa de aproximadamente 3 a 5 milímetros y esto va a hacer que nuestra fresa se deshidrate más rápido, que prácticamente nos van a quedar unas laminitas. Aquí vemos el grueso de nuestra fresa, incluso la podemos hacer un poquito más delgada o también podemos únicamente cortar nuestra fresa a la mitad. Este tipo de corte va a tardar un poco más, pero depende del uso que le vayas a dar a tu deshidratado. También podemos hacer rodajas e incluso las fresas más pequeñas las podemos deshidratar completas, es decir, sin hacerle absolutamente nada. La primera opción de este video es deshidratar nuestras fresas y dejarlas al natural. Voy a continuar haciendo laminitas de fresa. La segunda opción que te presento es deshidratar nuestras fresas y darles un toque picosito, así que vamos a agregarles un poco de picante. En un contenedor vamos a agregar un poco de agua y le vamos a colocar una cucharadita de chile piquín. También puedes utilizar este tipo de chile, pero recuerda que este tiene limón y un poco de sal. Mezclamos. Y vamos a colocar nuestras rebanadas de fresas en este preparado. Y vamos a dejar reposar nuestras fresas por al menos una hora. ¿Qué te parece si ahora vemos cómo deshidratar nuestras fresas en un deshidratador eléctrico? En la charola del deshidratador eléctrico vamos a comenzar a colocar nuestras rebanadas de fresa. Recuerden que debemos dejar un poco de espacio entre una y otra para que no se peguen y para que se deshidraten mejor. Del otro lado colocamos nuestras mitades de fresas y vamos a tener cuidado de estarlas volteando. Es decir, vamos a dejar un tiempo en esta posición. Transcurrido un par de horas, las volteamos para que se deshidraten de ambos lados. Y también voy a colocar un par de fresas enchiladas. Colocamos nuestras charolas de fresas, conectamos nuestro deshidratador y tapamos. Vamos a regular la entrada de aire, aquí lo podemos ver, está a la mitad y ahora sí lo vamos a dejar por un par de horas. Aquí tenemos nuestras fresas deshidratadas con chile, quedaron bastante bien. De este otro lado tenemos nuestras fresas deshidratadas al natural, aquí están nuestras pequeñas laminitas que hicimos y de este otro lado tenemos las fresas que deshidratamos por mitades. Para las fresas deshidratadas fileteadas nos llevó 8 horas el proceso. Para las fresas con chile, porque tenían un poquito más de agua, nos llevó un poco más. Estuvieron aproximadamente unas 10 a 12 horas. Y en el caso de las mitades de fresas, estas nos llevaron alrededor de 12 a 14 horas. Si te está siendo de utilidad el contenido de este video, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas el contenido que tenemos constantemente. Además, comparte este video para que llegue a más personas. Vamos a iniciar con el proceso de deshidratar nuestras fresas en un deshidratador solar. Colocamos ahora en nuestra charola para nuestro deshidratador solar nuestras fresas. Aquí tenemos las fresas enchiladas, de este lado las fileteadas y por aquí las mitades de fresas. Ahora en nuestro deshidratador colocamos la charola.
Lo tapamos y llevamos al sol. Aquí tenemos nuestras fresas y ahora simplemente tapamos. Y lo vamos a dejar aquí por varias horas, incluso dependiendo del clima nos puede llevar un par de días. Quédate hasta el final para que puedas ver cómo realizar estos dos deshidratadores que estamos empleando en el video. Algo que debes tener en cuenta es que al deshidratar con sol entran diferentes variables como el clima. No es lo mismo deshidratar con calor húmedo que con calor seco. Además va a depender mucho del día en el que estemos. En mi caso me encuentro en el centro de la República Mexicana, donde hay varios días nublados y que por eso el proceso de deshidratar con sol se alarga un poquito más muchas veces. Después de unos días vamos a ver cómo nuestra fruta se ha deshidratado perfectamente bien. El proceso de deshidratar las fresas con el sol me llevó aproximadamente 5 días porque estamos en pleno verano y había bastante humedad, pero lo he hecho en otra época del año colocándolo aproximadamente entre 9 y 10 de la mañana y retirando las fresas alrededor de las 5 o las 6 de la tarde. En el caso de las mitades de fresas que tardan un poquito más, el proceso te debe de llevar 2 días aproximadamente. Ahora veamos el proceso de deshidratar en el horno de la estufa. Para deshidratar nuestras fresas en el horno de la estufa, lo que vamos a hacer es colocar una charola con papel encerado y comenzamos a colocar nuestras fresas. Vamos a colocar nuestra charola de fresas en el interior de nuestro horno y lo vamos a encender a 45 grados centígrados. Si tienes problemas para encender tu horno a esta temperatura, te recomiendo que lo enciendas un poco más alto y después vayas disminuyendo poco a poco hasta que aproximadamente tengas los 45 grados y que no se apague tu horno. Para deshidratar correctamente en el horno de la estufa vamos a dejar abierto un tanto nuestro horno, aproximadamente de 1 a 2 centímetros. Vamos a dejar una pequeña ranura y para ello nos podemos ayudar con una palita de madera o con un trapito para que no se cierre por completo. Esto va a ayudar a que salga el vapor de agua que está desprendiendo nuestra fruta. Para el caso de las fresas deshidratadas en el horno, esto me llevó entre 8 y 10 horas, aproximadamente la misma cantidad de horas que utilicé en el deshidratador eléctrico. Si eres de los amantes del dulce, nuestra tercera opción es realizar nuestras fresas cubiertas con chocolate. Para realizar nuestras fresas con chocolate, lo que vamos a hacer es tomar las fresas a mitades y las vamos a colocar en un contenedor. Les agregamos un poco de agua caliente para suavizarlas un poco y las vamos a dejar aquí de 2 a 3 minutos únicamente para que suavicen. Transcurrido ese tiempo, vamos a pasarlas por un colador y las vamos a dejar escurrir un momento. Mientras tanto vamos a derretir chocolate en el horno de microondas. Yo estoy utilizando chocolate comercial semi amargo y lo vamos a dejar aquí por unos segundos, pero también puedes hacer este proceso en baño María. Ya con nuestras fresas escurridas, lo que vamos a hacer es colocarlas en una servilleta para retirar el exceso de humedad. Las colocamos y vamos a secar un poco. Únicamente para retirar el exceso de humedad. Sacamos nuestro chocolate del horno o del baño María y cuando ya está líquido vamos a colocar las fresas. Vamos a corroborar que se impregnen bien cada una de ellas y con la ayuda de unos palitos de madera las vamos a sacar y dejar escurrir. Podemos utilizar una rejilla o incluso un colador para colocar nuestras fresas y que escurran el exceso de chocolate. Para agilizar el proceso de secado podemos llevarlas a la nevera por unos minutos. Yo aquí estoy utilizando chocolate comercial, pero recuerda que si quieres que sean más naturales tus fresas, también puedes realizar el propio chocolate en casa con semillas de cacao. Que les dejo el proceso en la parte de aquí arriba para que vean cómo se realiza el chocolate en casa de una forma completamente natural.
Y aquí tenemos nuestras 3 opciones de fresas deshidratadas. Las tenemos al natural, enchiladas y cubiertas con chocolate. Ahora ya conoces 3 formas para disfrutar tus fresas deshidratadas si es que tienes sobreproducción o si simplemente quieres degustarlas de una manera que no sean frescas. Nos vemos pronto con más contenido sobre huerto, jardín, recetas con ingredientes del campo y un poquito de deshidratación. Hasta la próxima.